Hola chicos de filosofía, bueno, en esta ocasión vamos a ver el tema del empirismo inglés. Es una corriente filosófica que se va a contraponer y va a suceder a la corriente del racionalismo francés, la cual ya vimos en el anterior video que les mandé de tarea. El empirismo inglés tiene tres grandes representantes. El primero es John Locke, el segundo es George Berkeley y el tercero es David Hume. Bueno, estos tres pensadores, como lo van a ver en el video, tienen algo en común, que le van a poner en la cuestión del conocimiento peso a la experiencia. Bueno, antes de pasar al video, porque voy a poner un video y lo voy a ir comentando poco a poco, quiero esclarecer algunos puntos o enfatizar en algunos puntos que ustedes tuvieron que haber visto en el video anterior con respecto a la corriente filosófica del racionalismo francés, el cual está pues comandado por el señor René Descartes. Bien, hay algunas cosas que quiero que ustedes recuerden de la teoría de la corriente más bien de la corriente filosófica del racionalismo francés. Bueno, pues decía, por ejemplo, voy a leer más o menos lo que decía el video. Dice que el racionalismo francés es un movimiento filosófico nacido en la época moderna, ojo, moderna, en Europa en el siglo XVII, que considera que la razón por sí sola, sin necesidad de la experiencia, puede llegar a poseer un conocimiento pleno. Bueno, eso es lo que decía en esencia el racionalismo, pero también es lo que defendía mucho el señor René Descartes. Bueno, algo que destaca a Descartes es que él pensaba, ¿sí? En las ideas innatas. Él creía que el ser humano, las personas, nacemos con algunos conceptos ya integrados en nuestra mente. Otra cosa que que le caracteriza a René Descartes es que él es el que inicia la modernidad dentro de la filosofía. El concepto de modernidad tenemos que ponerle mucha atención porque no es el mismo concepto que utilizamos vulgarmente. Nosotros de repente pensamos que lo moderno tiene que ver con lo actualizado, ¿sí? Con lo que es de hoy, con lo que tiene tecnología quizás, pero la modernidad en sentido académico o intelectual pues fue un movimiento que se empezó a hacer desde el Renacimiento, ¿sí? La modernidad en realidad significa más que nada darle al ser humano el pleno uso de la razón y que empiece a conocer por él mismo. Es decir, que con la modernidad las personas se empiezan a alejar de lo dogmático. En este sentido, se va a apelar más a lo dogmático hablando religiosamente y a lo dogmático también hablando académicamente. Es decir, que vamos a tener la libertad nosotros de elegir qué cosa va a ser verdad y qué cosa no va a ser verdad y cuáles son los juicios o los criterios que vamos a elegir, ¿sí? Para poder saber si un conocimiento es o no digno de verdad. Bueno, pues entonces en esta cuestión, René Descartes, Malebranche, Spinoza y todos los demás empiezan, ¿sí?, a estudiar la realidad, la existencia misma, pero con base en sus propios métodos y en su propia racionalidad y sobre todo con su propia o con base en su propia experiencia. ¿Ok? Pero aquí hay que poner un pequeño paréntesis o una pequeña... unos pequeños guiones en el sentido de que vamos a ver que René Descartes le va a dar muchísimo más peso a la razón. De hecho, en el video dice algo así como René Descartes, ¿sí?, va a dar más peso a la razón, ¿sí?, y no a la experiencia, porque cree que muchos conocimientos, o más bien el conocimiento, o al conocimiento se le puede llegar absolutamente con el uso de la razón sin necesidad de la experiencia.
¿Ok? Eso es lo que va a decir en esencia René Descartes, como ya habíamos dicho. Entonces, René Descartes con eso empieza él, en la cuestión filosófica, la modernidad. Otra cuestión que destaca a René Descartes, pues es que cree precisamente, con eso que acabamos de decir, que existen ideas innatas. ¿Qué quiere decir las ideas innatas? Bueno, que nosotros al momento de nacer ya traemos ideas integradas acá en nuestra mente. Bueno, pero ¿cómo piensa Descartes que nosotros vamos a tener ideas en nuestra mente antes de nacer? Bueno, lo hace de la siguiente manera. Él piensa, por ejemplo, en los conceptos de infinito, en los conceptos de eterno y en los conceptos de perfección. Bueno, pues él va a decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Tú no eres infinito. ¿Y cómo es que uno que no es infinito tiene integrado en la mente el concepto de infinito? Bueno, para decirlo con un poco más de certeza, nosotros se supone que encontramos en nuestra mente, ¿sí?, las ideas, según la teoría del conocimiento, todas las ideas y todos los conceptos que tenemos según nacen de la experiencia. Es decir, nacen porque lo hemos palpado, porque lo hemos visto, porque lo conocemos de alguna manera sensible. Bien, bueno, pues René Descartes va a decir, no es cierto, porque por ejemplo, yo tengo el concepto de infinito, sin embargo, el infinito no es perceptible, no es sensible. Entonces, ¿cómo rayos nosotros tenemos el concepto de infinito en nuestra mente? Es una cuestión a, eh, que va a refutar el señor John Locke y bueno, casi todos los empiristas, pero abusados. También René Descartes va a decir, bueno, yo no soy perfecto, las cosas no son perfectas, las líneas no son perfectas. Por ejemplo, esas líneas que tenemos acá, parece que es una recta, pero en realidad no es una recta perfecta. Alguien podría decir, yo tengo la mejor escuadra regla del mundo, pero esa escuadra y regla del mundo aparentemente es a lo mejor lo más cercano a lo que, a lo que queremos, pero no es perfecto. Y no hace una línea perfecta y no va a ser trazos perfectos. Los trazos perfectos y las líneas perfectas y las figuras perfectas no existen, así como tampoco existiría la persona perfecta o el mundo perfecto o algo así. Eso es en sentido general. Va a haber quienes después refuten esa idea. Bueno, pero entonces, ¿cómo tengo el concepto de perfección en mi mente? ¿Cómo tengo el concepto de infinito en mi mente si no lo he visto? No soy ni siquiera partícipe de ello, ¿no? Tampoco soy eterno y entonces, ¿cómo tengo el concepto de eterno en mi mente? ¿Quién lo ha puesto? ¿Cómo rayos el concepto de eterno llega a mi mente? ¿Cómo rayos los conceptos de infinito, los conceptos de infinito, eh, eterno y perfección están aquí en mi mente? Ok, bueno, pues lo que va a decir Descartes entonces es que el concepto de infinito, el concepto de eterno y el concepto de perfección no los ha dado alguien más al momento de nacer. Y ese alguien más, pues es Dios, que tiene que ser muchísimo más grande que todos esos conceptos para poderlos haber visto o para poder bueno, no puede ser parte de ellos, pero Él es el único que los ha podido ver. ¿Sí? Él es algo muchísimo más grande que ellos y al momento de crearnos nos tuvo que pasar esos conceptos que Él tiene en su mente, ya que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Bueno, pues por lo visto René Descartes aparentemente no se aleja tanto de la cuestión dogmática religiosa, pero hay que analizar muy bien su planteamiento porque a pesar de ello a René Descartes se le considera uno de los que inicia precisamente como el margen, ¿sí?, la línea que divide a la filosofía de la cuestión dogmática religiosa. Brevemente les voy a explicar en qué consiste lo que Descartes dice con respecto a su teoría. Dice él, cogito ergo sum,
¿no? Se escribe cogito ergo sum y bueno, esto significa pienso, luego existo.